y ya como bien adelantabas, bueno, tenemos buenas noticias, realmente es alentador. Tal vez los televidentes nos dirán, pero no llega a todos, parece, ese crecimiento económico, pero de la macro también el propósito es que pueda también llegar a, digamos, al ciudadano en la microeconomía. Y el resultado que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay corresponde al segundo trimestre del año, que confirma justamente un crecimiento si vamos a contar de lo que es, porque son los resultados son trimestrales y tenemos justamente el cuadrito en pantalla para poder ubicarnos. Esto es ya contando los dos trimestres, el primero y segundo trimestre, y tenemos un crecimiento del 5,4%, podemos decir, lo que es la mitad del año. A ver, acá tenemos el PIB total, entonces, total. En la primera fila. El PIB total es el 5,4% de crecimiento. Y esto estamos hablando, recordarán también en la teleaudiencia que el año pasado tuvimos un mal año con un nulo crecimiento prácticamente, 0%, 0,2% aproximadamente, por el desempeño que estuvo atribuido justamente a la sequía, que afectó a una de las actividades principales, que es la agricultura, la producción agrícola. Y ahí justamente podemos ver ese efecto. El 50% de crecimiento observa el sector de la agricultura, que es, digamos, el sector que ha exhibido un mayor crecimiento en este semestre. Pero qué duros fueron los años 2021 y 2022 para el agro, justamente la caída fue enorme. Comparado justamente a lo que fue el año pasado, ese anual, una caída del 12,7%. Y si es que vemos, hay un cuadro que muestra justamente el desempeño trimestral. Si por ahí tenemos ahí en producción el siguiente cuadro, por favor, donde podemos observar para poder hacer una comparación nomás por trimestre, porque estamos comparando el trimestre, cuánto creció la agricultura en el segundo trimestre específicamente, 46,6%, y es un número, wow, es un número espectacular. Pero si nosotros comparamos con el mismo trimestre de lo que fue en el 2022, como tuvo la agricultura, tuvo una caída del 33,8%. Entonces, hay también lo que le llaman los economistas el efecto base, de comparar justamente sobre un año donde hubo un rendimiento negativo y tiene que recuperar ese 33% de caída, y sobre eso es lo que se calcula. Tiene que ser más de ese 30%. Tiene que ser más. Pero igualmente, podemos irnos otra vez al cuadro anterior, que si bien no es trimestral, igual el global, el primer cuadrito que estábamos viendo. El primero, ahí. Porque, a ver, para no confundirnos, si ya acá hubo una pérdida de 18, o sea, menos 18 21, fue. Y acá lo mismo que para crecer, acá el decrecimiento fue sobre el decrecimiento. El decrecimiento fue sobre el decrecimiento porque ya en el 2021 veníamos arrastrando ese efecto sequía, luego otra vez en el 2022, pues se esperaba una reactivación ya en el 2022, pero se postergó justamente por las condiciones climáticas, no ayudaron. Y bueno, y por fin se pudo tener este año. Entonces fueron 2 años prácticamente de crecimiento, y es lo que explica un poco este resultado muy favorable para el sector agrícola, 50% de crecimiento. Y luego tenemos, por ejemplo, el sector de electricidad y agua. Estos dos sectores están muy relacionados al clima. Entonces, como vamos a ver nuestra economía, siempre tenemos que mirar meteorología también, cómo va a estar el clima, ¿verdad? ¿Qué dice la Dirección de Meteorología sobre el crecimiento de la economía paraguaya? Este es un factor muy importante, porque estos dos sectores justamente dependen de las lluvias, y como hubo buenas lluvias, también el sector de producción de energía y agua, entonces exhibió un crecimiento de 21%, que también, si bien el año pasado no fue tan malo, ¿verdad? Porque ya esto empezó a tener una recuperación, estamos creciendo 21% sobre un crecimiento de 6,8% del año pasado. Y qué bueno también apuntar lo siguiente, antes de avanzar al siguiente cuadro, estos son los dos sectores que explican el crecimiento, a pesar de que hubo un sector que tuvo una caída y un sector que dio mucha mano de obra en años anteriores, como es de la construcción. Sí. La construcción crecía 12,8% en 2021, pero caía 4,3% en el 2022, y ahora sobre esta caída está nuevamente cayendo. Sí, y recordarán también de la audiencia que nos sigue, Gladys, que en el año de pandemia 2020-2021 hubo una inversión muy grande en obras públicas, justamente para ayudar a la economía en un año en que
prácticamente la economía estaba parada, el sector de comercial, servicios, estaba todo parado. Entonces el gobierno dio mucho impulso a las obras públicas. Entonces eso explica un crecimiento muy importante y nuestra economía no cayó o no tuvo un decaimiento como tuvieron otras economías de la región, por ejemplo, porque el sector de construcción ayudó bastante. Pero no fue lo mismo ya en el 2022. ¿Qué pasó? Que el gobierno empezó a ralentizar la inversión pública. Empezó a haber menos inversión pública, mucha deuda, que ahora tenemos deuda acumulada que pagar, y ya no hay espacio para hacer las obras. Entonces esto tuvo un efecto muy importante. Entonces los resultados, lo mismo también para este año, que ya tenemos al primer semestre cerrado casi 10% de caída en el sector de la construcción, y un sector bastante sensible porque emplea a mucha gente emplea en el sector en forma directa y también indirecta, porque además de los empleos directos, también el sector de construcción tiene un efecto de derrame sobre otros sectores de servicios. Bueno, y en el siguiente cuadro vemos también algunos... Antes de pasarle ahí, sí, solamente para usar, sí, ¿qué va a pasar si es que a este resultado nosotros le quitamos la agricultura y binacionales? Y vamos a tener un crecimiento de 1%. O sea, si no teníamos ese crecimiento en el agro y en la producción de energía, iba a ser nuestro crecimiento casi nulo, 1%. 1%. O sea, que lo que evidencia justamente que nuestro crecimiento este año está basado prácticamente en el rendimiento de la agricultura y también la producción de energía y agua. Súper interesante siempre hacer ese análisis también. En el siguiente cuadro también vemos algunos números para subrayar PIB trimestral, términos reales. ¿Qué significa esto? En el PIB total, bueno, es un poco más también de lo que estábamos ya hablando, ahondando. Sí, las mediciones que hace el Banco Central son trimestrales, y esto, por ejemplo, acá vemos cómo fue en el trimestre propiamente, ¿verdad? En el segundo trimestre, si vamos solamente a evaluar el segundo trimestre, hubo un crecimiento del 5,9%, que es el cuadrito que está hacia la derecha, el que está en gris y blanco, y esto, si vamos a comparar, por ejemplo, con el mismo trimestre, segundo trimestre de 2022, tenemos una caída del 3,3%. Entonces ahí también hay como le llaman, un efecto base de recuperar ese crecimiento, digamos, ese decrecimiento de 3,3%, y bueno, y sobre eso crecer un poco, ¿verdad? O sea, es un crecimiento interesante, pero no es tan extraordinario. Sí, es que vamos a considerar que venimos de una caída importante. Bueno, este resultado, digamos, parcial, está un poco por encima de la expectativa la expectativa oficial de cerrar el año en un crecimiento de 4,5%. Y en algún momento también el BCP no ha descartado que esto pueda tener un sesgo al alza. Hay informaciones en cuanto al desempeño económico que pueden darnos una expectativa de un mayor crecimiento de 4,5%. Bueno, entonces nos quedamos con esa proyección del BCP, aunque hay algunas consultoras privadas que hablan de unos números un poco mejores, más optimistas. Sí, mucho más optimistas, incluso cercano al 10%. Ya basado... Me cae bien esa consultora que dice que vamos a crecer 10% en la economía. Esperemos, ¿verdad? Porque siempre, por más que sean sectores así tipo grandes como el agro, esto tiene un efecto de derrame, tal vez no tan rápido, pero hay más gente trabajando en los servicios, en el flete, en el transporte, en las ventas. Entonces, de alguna manera, esa plata llega, digamos, ese bienestar va a llegar. Es más lento. Va a redistribuirse en algún momento. Sí, es más lento, pero llega. Claro, porque en sentido contrario lo mismo, cuando a nivel macro hubo una caída, a nivel micro se sintió. Se sintió. La falta de circulantes el año pasado, hasta este año, mitad de año, se sintió muchísimo. Sí, así es, Gladys. Bueno, Alicia, muchísimas gracias, te leemos en las páginas de Economía de C-Color y por supuesto en nuestra BC Digital. Un gusto, vamos a tener más detalles ahí, así que síganos. Gracias.